Vamos a pasar a otro padecimiento que es muy común en la consulta y que es la osteoartrosis. Osteoartrosis, fíjense bien, se le llama enfermedad articular degenerativa. Durante mucho tiempo y hasta la actualidad, ustedes pueden encontrar a muchos colegas que lo describen como osteoartritis. Por etimología, sabemos que esta enfermedad no tiene que ver con inflamación, sino con la degeneración del cartílago. Entonces es una enfermedad degenerativa, por lo tanto lo correcto es la terminación osis. Y conforme nosotros como médicos empleemos este término de osteoartrosis, habrá menos confusión en la población en general. Entonces a muchos pacientes se les dice tiene osteoartritis y lo confunden con artritis reumatoide y no tiene nada que ver con artritis reumatoide. Esta es una enfermedad degenerativa. Entonces la otra forma, el otro sinónimo es enfermedad articular degenerativa. Es una enfermedad crónica, lentamente progresiva y ya sabemos que lo importante de este padecimiento es la degeneración del cartílago articular. Es la causa número 1 de artropatía a nivel mundial y es la causa número 2 de discapacidad funcional. Su incidencia y prevalencia aumentan con la edad, entonces la mayoría de las personas mayores de 70 años tendrán en alguna articulación cambios de osteoartrosis. De una vez, para que sepan, no es exclusiva del envejecimiento, tiene que ver con el uso de la articulación. Entonces, personas jóvenes o varones jóvenes que trabajan, por ejemplo, los que pican la piedra en el cemento en las calles, que están usando, no sé cómo se llama ¿el qué? El martillo hidráulico, desarrollan osteoartrosis en las manos. Y no importa que tenga 30 años, ¿no? O que tenga 35 años. Lo está desarrollando por el uso y el trauma de las articulaciones. Los corredores, por ejemplo, van a desarrollar osteoartrosis en las rodillas, aunque sean jóvenes. Pacientes que tienen secuelas de poliomielitis o que tienen alguna alteración congénita musculoesquelética. El desequilibrio en una articulación puede producir osteoartrosis. Entonces, sí se ve más en personas de edad mayor, pero no es exclusiva del envejecimiento, tiene que ver con el uso de la articulación. Entonces, el inicio más común es entre la quinta y la sexta década, es rara antes de los 40 años, pero les repito que se puede ver y es una enfermedad progresiva, no siempre es paralela al envejecimiento y puede ser de una sola articulación, de 4 o menos o de muchas articulaciones. Se sabe también que hay factores genéticos que favorecen el desarrollo de osteoartrosis y ustedes lo pueden ver si hacen un interrogatorio adecuado, principalmente mujeres que tienen cambios articulares en las manos. Generalmente sus mamás y sus abuelas también tenían estos cambios. Entonces se sabe que hay un factor genético. Factores ambientales, como el que les decía yo del sobreuso de una articulación, y factores metabólicos como diabetes, síndrome metabólico, hipotiroidismo o enfermedad por depósito de cristales. Hay un factor desencadenante también, que es el estrés mecánico de la articulación, y lo que está ocurriendo es un aumento en la producción de enzimas proteolíticas con la degradación de la matriz cartilaginosa y hay una mala cicatrización o reparación
inadecuada. Entonces, en una persona que tiene la susceptibilidad genética y le agregamos los factores mecánicos, que pueden ser obesidad, que puede ser trauma, la forma de la articulación, como les mencionaba, o lesión por el uso de la articulación, bueno, pues todo esto va a favorecer que se produzca o que se desarrolle osteoartrosis. Los cambios que se van a ver es, de este lado tenemos una articulación normal, sería la rodilla, y de este lado un cambio de una articulación con osteoartrosis. Entonces, lo que se está ocurriendo es que el cartílago se está perdiendo, se está degenerando, entonces hay zonas en donde se está perdiendo. El cartílago, que ya no puede amortiguar el golpe o el uso de la articulación, va a estimular o a dañar las márgenes de la articulación, y la respuesta del hueso será, por supuesto, producir una cicatriz de hueso, que es mayor producción del hueso aquí en el margen, y van a desarrollar los piquitos que se ven en las márgenes de las articulaciones, que se llaman osteofitos. Entonces se van a aprender ese nombre de osteofitos porque mañana vamos a ver la diferencia con otros piquitos que se ven en las articulaciones. Entonces, lo primero que se ve es la disminución del espacio articular en las radiografías, porque en las radiografías el espacio articular depende de la cantidad del cartílago. Entonces, disminución del espacio articular con la formación de esclerosis en el hueso subcondral y la formación de osteofitos. Algo muy importante que les mencionaba el doctor Rievelin es que muchos de estos padecimientos tienen que ser bilaterales. En artritis reumatoide ustedes van a encontrar en los libros y en todos lados pregunta de examen que les encanta, y es que la artropatía en artritis reumatoide es bilateral y simétrica. ¿Qué quiere decir bilateral y simétrica? ¿De la qué? O sea, si se afecta la rodilla izquierda, se afecta la rodilla derecha, eso es bilateral. ¿Y simétrico? Simétrico se refiere a la articulación. Entonces, en artritis reumatoide, una articulación, si es la rodilla, estará afectada de este lado y de este lado. Y en forma bilateral. Entonces, bilateral son los dos lados y simétrico es en la misma articulación. En osteoartrosis no es simétrico. Se puede afectar de un lado más que de otro lado la articulación. Aunque se tengan afectadas las dos rodillas, probablemente la parte medial esté más afectada que la parte lateral. ¿Okay? Bueno, entonces lo que está ocurriendo en anatomía patológica, los cambios macroscópicos son ulceraciones en el cartílago articular, y entonces al perderse este cartílago habrá contacto del hueso con el hueso adyacente. Los cambios microscópicos es que hay una disminución de los proteoglicanos y los glicosaminglicanos, que es la matriz cartilaginosa, con aumento en el contenido de agua y degradación de la colágena. Entonces, para recordar los proteoglicanos, de lo que está hecho el cartílago, se tiene un centro base que sería de ácido hialurónico, y después salen aquí todos los glicosaminglicanos, que pueden ser condroitino o queratansulfato. Y esto, si ustedes se lo imaginan como si fuera un cepillo para peinarse, ¿no? De estos cepillos, entonces cada cerda sería uno de los
glucosaminglicanos y la base, la madera del cepillo, entonces sería el ácido hialurónico. Con esto, el agua, las cargas de agua se están repeliendo y por lo tanto esto hace que si ustedes intentan aplastar, por ejemplo, el cepillo que les estoy mencionando, no es tan fácil aplastarlo. Y es la base, ¿no?, en que el cartílago puede estar amortiguando. Pero si ustedes van quitando estas cerdas y se va acumulando agua, entonces al someterlo a un peso o a un exceso de movimiento, de ejercicio, esto fácilmente se puede comprimir y por lo tanto se está perdiendo estos proteoglicanos y glicosaminglicanos del cartílago. Entonces nosotros podemos ver que en lugar de tener una superficie de cartílago lisa, blanco y liso como es lo normal, se pueden ver zonas en donde este cartílago se ha perdido. De una vez les informo que lo que se perdió de cartílago se perdió, ya no hay forma de recuperar ese cartílago. Hay muchos centros en donde están cultivando condrocitos y se están implantando en estas zonas, pero si no se quita el origen de la pérdida de este cartílago, pues esos implantes de condrocitos se perderán igual. Entonces, hasta ahorita, 2015, lo que se ha perdido de cartílago se perdió. Si vemos un corte histológico, en lugar de ver el cartílago normal, los condrocitos, ¿cómo se ven? Bueno, se ve esta matriz que está totalmente degenerada. El cuadro clínico. Los pacientes refieren un dolor articular de tipo no inflamatorio. Entonces ya sabemos que el dolor será de tipo mecánico. Les decía yo que el dolor inflamatorio es después de un periodo de reposo, cuando se va a hacer una actividad, se tiene el dolor y el dolor se va quitando conforme se usa la articulación. Eso es un dolor inflamatorio. En el dolor mecánico, lo que ocurre es que descansan en la noche, amanecen bien, pero conforme van usando la articulación van teniendo dolor. Entonces el dolor en la osteoartrosis será principalmente por las noches, ¿no?, después del uso de las articulaciones o después de un rato de algunas horas de usar la articulación. Pueden referir rigidez matutina, pero esta será de menos de 30 minutos de duración. Hay limitación para los movimientos y hay crepitación articular. Nuevamente, la crepitación articular no es esto que nosotros escuchamos, que mucha gente dice, oye, cómo me truenan las articulaciones y le hacen así, truena, clac, clac, clac. Eso no es la crepitación. A lo que se refiere con crepitación articular es la crepitación fina. Si ustedes ponen la mano en una rodilla, por ejemplo, de un paciente con osteoartrosis y lo mueven, se siente, más que oírlo, se siente cómo está rugosa la superficie, como si fuera el ronroneo de un gato, ¿no? Entonces, ustedes mueven la articulación y se siente la crepitación más que escucharla. Entonces, habrá crepitación en las articulaciones. Puede haber inflamación local, que generalmente es leve, y puede haber también derrame articular, que generalmente es leve. Es muy diferente a la artritis reumatoide, que es una enfermedad mucho más que es una enfermedad inflamatoria. Esta es degenerativa. Bueno, de los sitios de dolor en la osteoartrosis puede ser, como les había mencionado el doctor Rievelin, de prácticamente todos los componentes anatómicos de la articulación, no necesariamente el sinovio, ¿no?, sino prácticamente todos los componentes articulares.
El cuadro clínico, las articulaciones más afectadas son las manos, y de las manos las articulaciones son interfalángicas distales, interfalángicas proximales y la primera carpo-metacarpiana. Ojo, no se están afectando las metacarpofalángicas, a diferencia de artritis reumatoide. Entonces se afectan interfalángicas distales, muy importante, interfalángicas proximales y la primera carpo-metacarpiana. Las rodillas es un sitio muy común, coxofemorales. La columna, principalmente las partes que tienen mayor movilidad, como es columna lumbar y columna cervical. En los pies, la primera tarso-metatarsiana. Los tobillos es mucho más raro que se afecten, pero se pueden afectar. Hay algo que se llama osteoartrosis generalizada y es en donde 3 o más grupos articulares están afectados. Lo más común, les repito, son mujeres que tienen afección en las manos y generalmente estas personas, si ustedes se interrogan bien, verán el componente genético o familiar en ellas, ¿no? Aun cuando no se tengan síntomas, si ustedes toman radiografías en personas mayores de 70 años, van a ver cambios en las articulaciones, sobre todo manos, rodilla y cadera, columna también, es muy importante. Y ok, aquí tenemos las articulaciones de la mano. Muy importante porque ustedes van a hacer el diagnóstico diferencial con artritis reumatoide. Ya cuando lo vean, este tema, que será el último, ustedes van a poder distinguir sin confusión quién tiene osteoartrosis y quién tiene artritis reumatoide, porque las enfermedades son muy diferentes y el tratamiento es totalmente diferente. Entonces, en osteoartrosis se afectan interfalángicas distales y aquí, conforme va proliferando el hueso y van haciendo estos osteofitos, se forman unos nódulos que se llaman nódulos de ¿qué? De Heberden. Entonces, interfalángicas distales, nódulos de Heberden, que no se ven en artritis reumatoide, ¿ok? Es de osteoartrosis. Interfalángica proximal, que cuando hay osteofitos y se producen estas nodulaciones, se llaman nódulos de Bouchard. Entonces, osteoartrosis, nódulos de Bouchard, nódulos de Heberden, que son diferentes, que no tienen nada que ver con artritis reumatoide. En osteoartrosis, aunque aquí dice 10, les puedo decir que para términos clínicos y para términos de examen, las metacarpofalángicas no se afectan en esta enfermedad. ¿Ok? Y aquí la base del pulgar, que sería la carpo-metacarpiana primera, esta es muy común que se afecte en osteoartrosis. Esta, carpo-metacarpiana. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de manos, ¿verdad? Entonces, estos son nódulos de Heberden. Y entonces, cuando ustedes ven nódulos de Heberden, diagnostican osteoartrosis, no artritis reumatoide, ¿ok? Osteoartrosis. Por supuesto, después de mucho tiempo, la articulación puede sufrir cambios en su alineación y puede sufrir algunas deformidades, pero son deformaciones diferentes a la artritis reumatoide. Puede haber inestabilidad de la articulación y esta se puede reducir, esto es que ustedes a la exploración física pueden corregir la articulación en estadios más o menos tempranos.
Entonces, este paciente tiene nódulos de Heberden y nódulos de Buchard. Y ustedes pueden ver que estas articulaciones están conservadas. ¿Ah? Bueno, entonces, esto es la primera carpometacarpiana, y a esta afección de osteoartrosis se le llama risartrosis. ¿Okay? Cuando se afecta una rodilla por osteoartrosis se le llama gonartrosis. Entonces, la rodilla es una articulación muy frecuentemente afectada y generalmente se afecta más del lado medial que del lado lateral. Y el espacio patelofemoral también es más o menos frecuente que se afecte. Cuando ustedes toman una radiografía de rodilla, una radiografía lateral, ustedes pueden ver la disminución del espacio articular, con formación de osteofitos en la rótula o en las márgenes de las articulaciones. Entonces, esta es una gonartrosis, ¿ok? Y después de mucho tiempo de evolución, o si es un padecimiento rápidamente progresivo, se pueden apreciar deformaciones que pueden ser en varo, como en este caso, o en valgo. Recuerden que es uno de los padecimientos que más discapacidad ocasionan, de los padecimientos musculoesqueléticos, y entonces pueden llegar a tener una afección articular importante con una discapacidad realmente importante. La articulación coxofemoral es otra de las articulaciones que se afectan muy frecuentemente, y lo que podemos ver en una radiografía es que aquí la parte superior del acetábulo es el que está afectado con esta disminución del cartílago, y la cabeza femoral va a verse en forma ascendente, o se va a ir hacia la parte superior. Esto es muy común, hasta el 60%. Otra forma de que se afecte es que se va hacia la parte medial, la cabeza femoral, por la disminución de esta parte del cartílago, o en forma concéntrica. Entonces, lo más frecuente es con esta migración superolateral, después la parte medial, y por último una afección concéntrica de la articulación coxofemoral. Hay varios patrones de osteoartrosis. Entonces, se puede presentar como una sola articulación afectada, que puede ser solo la coxofemoral o una rodilla. Puede verse principalmente en las manos y en las rodillas, o puede verse en una forma más generalizada, con afección de varios grupos articulares, y aquí no están marcados, pero en forma muy importante, la columna vertebral. El diagnóstico de osteoartrosis es clínico, y nuevamente el que sea primaria o secundaria depende de si hay afección con algún otro padecimiento o se está presentando la enfermedad sola. Por ejemplo, cuando se vea en este curso la artropatía por cristales, se puede tener gota, pero con los cambios articulares por la gota, después de algún tiempo, se puede desarrollar en esa misma articulación cambios de osteoartrosis. Sería una osteoartrosis secundaria. En el estudio radiológico hay una forma que vale la pena que ustedes se enteren de que existe, no es muy común, pero hay una forma erosiva. Entonces se las menciono porque quedamos en que iban a poder distinguir ustedes muy bien los cambios clínicos en una
osteoartrosis y en una artritis reumatoide. En la artritis reumatoide hay erosiones articulares. Hay una variante de osteoartrosis que puede presentar erosiones. Es muy raro, generalmente es en las manos y generalmente es esta que les explico que tiene un componente genético. Para fines de examen, la osteoartrosis no presenta erosiones, ¿ok? No es erosiva. Existen unos casos muy selectos que se puede presentar, esto es para que ustedes lo sepan como médicos, para fines teóricos, la enfermedad no es erosiva. Bueno, en la osteoartrosis secundaria puede haber les mencionaba, alteraciones congénitas del desarrollo, trauma, como el que les mencionaba del el trabajador del martillo hidráulico, pacientes con secuelas de poliomielitis, por ejemplo, entonces pueden ir desarrollando en esa articulación osteoartrosis. Endocrinopatías, es muy frecuente que se asocie con síndrome metabólico, con diabetes, con enfermedad por depósito de cristales, hipotiroidismo, algunos trastornos neuropáticos, enfermedad de Paget o necrosis avascular. Los exámenes de laboratorio son normales. No me gusta decir de rutina, pero todo el mundo entiende lo que son los de rutina: biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática, el examen de orina, serán normales. Se solicitan para hacer un diagnóstico diferencial al inicio de la enfermedad y se pueden solicitar porque recuerden que la gran mayoría de los enfermos serán de la tercera edad o tendrán 70 años en adelante, y si se les va a dar fármacos como antiinflamatorios, podemos monitorear que no tengamos efectos secundarios por el medicamento en una persona que debería de tener exámenes de laboratorio normales. Entonces, para monitoreo de la toxicidad gastrointestinal, renal, hepática, cardiovascular o del sistema nervioso. La velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva por el padecimiento de osteoartrosis serían normales. El factor reumatoide sería negativo, pero hasta el 5% de la población anciana puede tener un factor reumatoide positivo, ¿ok? Que si ustedes encuentran el cuadro clínico típico de osteoartrosis y un factor reumatoide positivo en unos niveles muy bajitos, no quiere decir que sea artritis reumatoide o que sea enfermedad de otro tipo autoinmune, ¿ok? Es porque la población geriátrica puede tener niveles de factor reumatoide un poco elevados, siendo normal. El líquido sinovial será de tipo no inflamatorio. Ya se salió Carlos, no sé si va a haber una plática de estudios de laboratorio, seguramente es cuando se vea artritis séptica, se verán los diferentes tipos de líquido sinovial. Entonces, uno de los tipos es el líquido no inflamatorio, y a lo que se refiere es que va a existir menos de 2000 células en ese líquido. Entonces, el líquido sinovial en osteoartrosis es no inflamatorio. Aquí está. Entonces, los diferentes tipos de líquido: normal, no inflamatorio, inflamatorio y séptico. Y tiene que ver con el color, la viscosidad, ¿okay?, la cantidad de glucosa y por lo menos, y por supuesto, el número de células que se cuentan en el líquido sinovial. Entonces, lo normal del líquido sinovial es que sea claro. Si ustedes toman la muestra en un tubo de ensayo,
podrían leer a través de este líquido, en este tubo podrían leer, ¿ok? Porque él es claro y es viscoso. Si ustedes dejan caer una gota de líquido sinovial, se va a formar un filamento, ¿ok? Porque el líquido es viscoso. Tiene menos de 200 células por milímetro cúbico y solo el 25% de estas células eran polimorfonucleares. En el líquido no inflamatorio, que es lo que nos está, el propósito de esta diapositiva, que es la osteoartrosis, el líquido va a ser claro o un poco amarillento y no pierde la viscosidad porque no es inflamatorio. Y las células pueden ser hasta 2000, no más de 2000. En el líquido sinovial inflamatorio, como en artritis reumatoide, el líquido será turbio, puede ser amarillo y pierde la finlancia, pierde esta viscosidad. Entonces, si ustedes dejan caer una gota de líquido sinovial de artritis reumatoide, cae como agua, no se forma el filamento. ¿Ok? La glucosa generalmente está muy baja si la miden en este líquido inflamatorio y las células irán de más de 2000 hasta 100,000 con la mitad que pueden ser polimorfonucleares. Y el último tipo de líquido sinovial sería el séptico, que es totalmente turbio, es purulento, la glucosa estará muy baja y hay una cantidad de células mayor de 80,000 por milímetro cúbico, con la gran mayoría, más del 75%, polimorfonucleares. Ok, esta diapositiva es para mencionarles los diferentes tipos de líquido sinovial que hay. Regresando a osteoartrosis, es un líquido no inflamatorio. Las manifestaciones radiográficas, les repito, es la disminución asimétrica del espacio articular, con formación de osteofitos marginales, esclerosis del hueso subcondral, puede haber algunos quistes subcondrales y no hay erosiones, solo habrá erosiones en la variedad erosiva, pero esto no es lo común. Entonces, sí se alcanza a ver bien la radiografía, ¿verdad? A pesar de la luz. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí no hay ningún espacio articular, está totalmente perdido, interfalángicas distales, y se pueden ver los osteofitos marginales. Ustedes, si ven los tejidos blandos, pueden asumir que este paciente tiene nódulos de Heberden, estos. En las interfalángicas proximales, como pueden ver aquí, apenas se ve un espacio articular que está muy reducido, todavía tiene espacio articular, pero muy reducido. Y con la esclerosis en el hueso yuxtaarticular y aquí con la formación de estos osteofitos. Aquí se puede ver en el tejido blando que tiene nódulo de Bouchard. Okay. Entonces, esos son los cambios que se ven en las manos. Un acercamiento de interfalángica distal, entonces el espacio articular está muy disminuido, ustedes pueden ver que está más disminuido aquí que aquí, o sea, es una disminución asimétrica con la formación de osteofitos. Esto que se llama, ¿cómo quedamos que se llamaba? La carpometacarpeana, que también se le conoce como risartrosis. Entonces se ve la disminución del espacio articular con esta esclerosis muy importante. En la rodilla, aquí se puede ver claramente que la afección es asimétrica, ¿verdad? Entonces, aquí está aumentado este espacio articular porque se ha perdido la alineación de la articulación. Aquí está prácticamente perdida con esta esclerosis muy importante, ¿no? En una lateral podemos ver la disminución del espacio patelofemoral con la formación de
osteofitos. La coxofemoral, esto sería una afección concéntrica porque se ve prácticamente toda la articulación afectada sin espacio articular y la migración concéntrica de la cabeza femoral. Aquí es prácticamente ya con osteonecrosis, ¿no? Está perdida la cabeza femoral. En la columna, principalmente las áreas de mayor movilidad, que es la columna lumbar y cervical, que entonces en las proyecciones laterales podemos ver que los discos intervertebrales estará más disminuido aquí que acá, el espacio, ustedes lo pueden ver, que es en forma asimétrica, y la formación de estos osteofitos. En ocasiones los osteofitos pueden crecer tanto que pueden hacer literalmente un puente. Ustedes lo pueden ver aquí en este corte anatomopatológico, en donde ya el hueso ha hecho todo este puente de osteofitos, ¿no? Aquí. Bueno, entonces, resumiendo, la osteoartrosis es una enfermedad que se presenta en personas de mayores de 50 años. La gran mayoría de las personas mayores de 70 años tendrán alguna articulación afectada por esta enfermedad. Los exámenes de laboratorio serán normales o negativos. Puede haber rigidez matutina y dolor que es de tipo mecánico, o sea, no es inflamatorio. Hay crepitación de la articulación y el crecimiento óseo con estos osteofitos. El líquido sinovial es de tipo no inflamatorio y los cambios radiográficos es la disminución del espacio articular, generalmente en forma asimétrica, la formación de osteofitos, la esclerosis subcondral y en estadios más avanzados la pérdida de la alineación de la articulación. El diagnóstico diferencial es con artritis reumatoide, que ya vimos que son enfermedades muy diferentes y que ustedes podrán distinguir muy bien entre una y otra, nada más por la afección en las manos. Polimialgia reumática, que les digo, yo creo que se mencionará cuando se vean vasculitis, que es una enfermedad totalmente diferente. Artropatía por cristales, principalmente gota o pseudogota, que es por cristales de pirofosfato de calcio. Hemocromatosis y bueno, pues en algunas ocasiones se tendrá que hacer diagnóstico diferencial con fibromialgia. El tratamiento. Nuevamente, tratamiento no farmacológico es la educación al paciente y a su familia. Y aquí también se tienen que cambiar los hábitos, que es lo más difícil de lograr en una persona, como es la disminución del peso, ¿okay? El hacer un ejercicio que sea de tipo aeróbico y de bajo impacto, y ejercicios de fortalecimiento muscular. Nuevamente en estos enfermos lo ideal sería natación o en ejercicios en el agua como aquaerobics. Del tratamiento farmacológico, como no es un padecimiento inflamatorio, lo que se da de primera línea serían analgésicos vía oral. En casos de extremo dolor, y sería nada más por unos cuantos días, se podría usar intramuscular o locales. Analgésicos como paracetamol. La capsaicina, que tuvo un auge hace como unos 15 años, yo creo, que está hecha con derivado del chile, y principalmente se usa en cremas o en geles. Yo en lo particular no la prescribo, no creo que sea adecuada. En teoría disminuye el dolor de la articulación, pero
se tiene que poner sin frotarse. Se supone que la acción de este gel o de esta crema disminuye y se quitará. Sin embargo, el efecto que ocasiona en la piel se tiene que poner con mucho cuidado, porque si no hay ardor, es embarrar chile, ¿no? Entonces hay ardor en la piel y no se quita tan fácilmente. Al día siguiente, aún al someterse al baño, por ejemplo, se puede producir nuevamente el ardor. Yo en lo particular no la recomiendo. Está descrito que se puede usar como analgésico. En ocasiones los pacientes no mejoran con los puros analgésicos o tienen algo de inflamación y se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos en forma oral, en forma tópica con estos geles intramuscular, y es rarísimo tener que usar intravenosos. Analgésicos opioides como el tramadol o el dextropropoxifeno, si el dolor no es controlable con ninguno de estos dos o en combinación. Los esteroides. Los glucocorticoides orales no se usan en osteoartrosis. No se usan. La única indicación del uso de esteroides en osteoartrosis es intraarticular, cuando solo una articulación va a mejorar. Entonces, tiene cambios en las manos, pero lo que le está afectando es una rodilla que la está limitando a la paciente. Entonces, ustedes pueden usar esteroides intraarticulares en la rodilla, ¿ok? Pero nunca en forma oral. El sulfato de glucosamina, que puede venir combinado con condroitina o no, tuvo su boom hace algunos años. No se ha demostrado en ningún estudio clínico que esto mejore la enfermedad. No se va a reponer el cartílago. Lo que ya se perdió, se perdió. Entonces, aunque el cartílago esté hecho con glucosamina y con condroitina, no se repone el cartílago. Se prescribe la glucosamina porque clínicamente pueden tener mejoría del dolor, pero la enfermedad no se modifica. Se tienen que modificar. Va a mejorar más si baja de peso y hace sus ejercicios que el uso de glucosamina. Entonces, cuando se utiliza la glucosamina, que el nombre comercial original es Bartalón, pero que hay muchísimos, entre ellos el X-Ray, ¿no? No ha demostrado que tenga una modificación en la enfermedad, ¿ok? Y hay inyecciones intraarticulares de hialuronato. Entonces, esto, para lo que se ha visto, es que sintomáticamente pueden mejorar. Generalmente la dosis son de 3 inyecciones intraarticulares y mejoran hasta 6 meses. La articulación generalmente está aceptada para las rodillas, para ninguna otra articulación. Y es un tratamiento sintomático de solo unos meses, ¿ok? El tratamiento quirúrgico está indicado cuando el paciente tiene mucho dolor y no mejora, que ya está afectando su calidad de vida, cuando hay ya alteraciones en la alineación de la articulación, y generalmente es para prótesis articulares. El lavado articular no mejora mucho la enfermedad, y la artroplastía, que puede ser parcial, se puede indicar, pero en casos muy particulares. Entonces, el tratamiento generalmente es conservador, el tratamiento no farmacológico con las modificaciones del uso de las articulaciones, el tratamiento de analgésicos
y si esto avanza rápidamente o se está afectando una articulación, bueno, se puede considerar una prótesis articular. Preguntas de osteoartrosis.